¿Qué tal nuestros amigos? Qué bueno que siguen con nosotros en este capítulo más de la presentación del Evangelio. Domingo, bienvenido. Igualmente, bienvenido, mi hermano. Qué bueno que vamos a poder estar en contacto con nuestro auditorio, sobre todo para expresarles el sentido más profundo todavía del Evangelio. Hay más que decir, ¿verdad? Seguro que sí. Y más que compartir. Recuerden, nos da mucho gusto que estén con nosotros, pero también queremos agradecerles que se suscriban a nuestro programa y si nos siguen viendo por YouTube, que nos des ese like, el dedito para arriba. Eso hace que el motor de YouTube pueda promoverlo más y llegar a otros para que también sigan viendo este programa. Ya comenzamos a ver reacción en la mayor cantidad de personas que nos ven, porque yo estoy seguro que ustedes hacen posible eso. Así es que deseamos esa participación de ustedes. Pues bueno, hemos platicado mucho acerca del Evangelio. Pero Domingo, ¿qué crees tú entonces que hace falta para que el Evangelio sea puesto en el lugar que le corresponde y que no haya otro Evangelio? Yo creo que tiene que haber una separación y no ligarlo entre sí como para definir de estos conceptos que te voy a poner ahora a uno como el principal. Uh-huh. Cuando Pablo habla en Gálatas 3, uh-huh, él habla del Espíritu Santo, uh-huh, habla de la ley, habla de la carne. Entonces ahí en esos tres, uh-huh, está mencionando él que en cuál de esos caminos que, uh-huh, presenté aquí ahora debemos estar nosotros exponiéndonos mientras transitamos en el conocimiento de la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios, dice Pablo, que es el Evangelio. Así es. Uh-huh. ¿Verdad? Que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual es enviado. Uh-huh. Ese es Evangelio, conocer. Y entonces ya nos hacen condenación. Exactamente. La condenación estaría que entonces no tienes Evangelio. Correcto. O no estás bajo el Evangelio. Correcto. Entonces si estás bajo el Evangelio, estás bajo el Espíritu. Y si estás bajo el Espíritu, entonces dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por eso yo digo, si hace 2000 años, cuando, uh-huh, Pablo llegó a Galacia y llegó a donde estaban aquellos gentiles paganos, uh-huh, y eran paganos, uh-huh, eran, sí, de la carne pura. Sí. Gentiles. La pura en el sentido de los ídolos que tenían. Sí. Y Pablo los trae. No conocían a Dios, dice, ni tenían ley, ni pertenecían al pueblo. Y Pablo los trae al Evangelio. Entonces, de pronto, se aparece allá en Galacia Pedro, uh-huh, con unos cuantos que vinieron de Jerusalén, y se metieron en el territorio evangelizado por Pablo. Uh-huh. Y empieza a cambiarle la mente a la gente. Sacó la ley para llevarlo hacia la carne de nuevo. Y Pablo, uh-huh, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Uh-huh. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Oye, brother, ¿qué clase de conflicto buscaron esa gente? Y Pablo ahí en el medio de la cosa, ¿no? Es tan fácil irse, ¿verdad?, de un punto de libertad a otro de opresión. No porque el portarse bien, no porque la moral sea mala, sino que tomas como base, exacto, para tu vida espiritual. La vida carnal es una y la vida espiritual es otra. Correcto. Ahora, fíjate, qué bonito está esa parte donde habla Pablo, sobre todo lo pone bajo el punto de vista de los gentiles. O sea, porque había llevado la enseñanza y la libertad de los gentiles, claro, y viene Pedro y los trata de hacer judíos, como que dice. Sí, Señor. Pero fíjate lo que ahora también les dice a los hebreos, en el libro de los Hebreos, ya en el capítulo 10. Por eso al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad.
Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. Eso estaba en Isaías capítulo 1. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, escucha, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Y así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez y para siempre. Eso está poderoso lo que dice Pablo a los hebreos ahí. A los hebreos. Ustedes aquellos antiguos, porque dicen, ustedes son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. O sea que lo nuevo era la nueva criatura, la creación nueva de Dios, lo que el Evangelio vino a ser y se reveló al hombre, que son las buenas noticias de gran gozo, un Salvador que ha nacido en Belén. Ahora, si tienes un Salvador, si ya eres nueva criatura, si ya moriste y Él te resucita, vivimos ahora resucitados por Él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el Evangelio me dice, y me pregunta, ¿quién se puede perder? Por eso Lutero decía que era más difícil pensar en perderte que en salvarte, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se ofreció como Salvador, ofreciendo su cuerpo en ofrenda, dice aquí, y nos hizo a nosotros que la voluntad de Él, que hizo perfecto una vez y para siempre, para el perdón del pecado al pecador. No es que el pecador tiene que hacer algo, sino que dice, somos santificados mediante la sangre de Cristo. O sea, no nos santificamos a nosotros, sino que Él nos santificó mediante el cuerpo de Jesucristo y se ofreció como ofrenda de una vez y para siempre. Ahora, si Dios hubiera dejado al hombre decidir salvarse él por su elección propia, nunca podía hacerlo. No. Porque como estaba caído, dice Pablo en Romanos 7, lo bueno que yo quiero hacer no puedo. Exactamente. Porque es una ley que tengo aquí de pecado y muerte. Tendrás que vivir por tus obras, es decir, bajo juicio, y te condenarías. ¿Por qué? Porque las obras malas te condenan. Y esa es la que la carne tiene. Entonces, en cambio, en el Espíritu, ya las cosas viejas pasaron, ahora ya se han hecho nuevas. Y es hechura de Dios. Es hechura de Dios, santificados por la sangre de Cristo, y te presenta ante el Padre como si no hubieras pecado. Okay. Eso es una realidad. Entonces no se le puede dar crédito ninguno a la carne. No, el crédito. Es lo que Dios hace. Dice Lutero. Estando muertos en delitos y pecados. El poder que resucitó a Cristo nos resucitó. Entonces, volver a las obras, dice, no. Si vuelvo a las obras, vuelvo a la condenación. Dice, y yo no quiero vivir bajo condenación. Porque si yo vivo en Cristo, dice, ¿cómo puedo vivir en condenación? Dice Lutero. Entonces dice, las obras me condenan. Pero entonces me acerco a la gracia. Y cuando dejo la gracia, entonces me llevo a las obras. O cuando dejo a Jesucristo, me quito de la gracia y me llevo a las obras. Eso lo presenta Lutero de una manera muy bonita en el comentario que él hace del libro de la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Hace cuánto? Hace 500 años. Señor. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que reescribimos el Evangelio, ¿verdad? Reescribimos el Evangelio, y la cortina que se partió, como dándole validez al Evangelio, lo que dice aquí, entonces, y la volvimos a coser. Nosotros hemos estudiado, estábamos en el seminario de religiones comparadas, sí. Y uno ve la proliferación que se produjo después que comenzó la Reforma, en el 1500. Y surgieron cantidad de denominaciones y siguen surgiendo, cada rato sale una nueva. Entonces vienen con doctrina, vienen con creencias, vienen con prácticas en la carne que... Entonces lo sufren, hermano. Exactamente. Al tener un evangelio de obras, sufren, hermano. No, porque el Lutero también decía, no porque no hagas obras. No, lo que pasa es que si haces obras para poder justificarte ante Dios, estás en contra del Evangelio. Ahora, hay diferencia. Vas a sufrir en vano. Pablo habla, cuando está hablando ahí, dice, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No son las obras nuestras, a ver si llego, a ver si lo hago. No, es vivir en un ambiente espiritual donde Dios te va guiando. Exactamente. Porque dice que el espíritu codicia contra la carne. Y te da el querer y el hacer por su buena voluntad. Exactamente. Es el tiempo del Espíritu Santo. Así que, como dice Pablo aquí,
Ahora es por fe, por el Espíritu Santo, no por la carne. Muy bien. Y esa es la diferencia. El Evangelio es espiritual. Es espiritual. Claro. Y te sitúa en una vida espiritual. Es decir, el hombre, ya lo hemos dicho aquí, convive en dos mundos que no hay que revolverse. Uno espiritual y otro carnal. Es decir, el hombre espiritual es por lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, Él te santificó, ¿verdad? Por lo que Él hizo en la cruz. Y te santificó delante de la fundación del mundo. Y en las horas de la carne es donde tú vives a la disciplina, a lo que tienes que hacer por la misma condición de la naturaleza del hombre. Pero no debes de revolver una con otra, sino transitas paralelamente. Espiritualmente, ese es el mundo espiritual, ese es el mundo carnal. El mundo carnal no puede hacer el mundo espiritual, porque eso es solamente obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1, 19 y 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no vivo ya yo, la carne, sino Él vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Entonces te está Pablo diciendo, mira, aquí hay como Jesús dijo, el que quiera seguir el poder de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hay que entender qué significa eso. Porque si Cristo, dice Pablo, cuando Él murió yo morí, cuando Él resucitó yo resucité, es como vestirse, dice Pablo en Gálatas, de Cristo, para que seamos hijos de Dios. Sí. Esa vestidura... Oye, Domingo, dice, tome su cruz. Sí, yo tomo la cruz. ¿Cuál es? Pues la de Cristo. Claro. Porque ya no vivo yo. Exactamente. Entonces, él dice, o que estuvimos estudiando la otra vez, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, del 14 en adelante, y Dios lo hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fíjate, yo estaba predicando un día en la iglesia por la noche, y como a la semana siguiente viene un hermano y me dice, mire, tráeme un regalo, pastor. Y sí, hizo así, abrió una bolsa y tenía una cruz de madera. Por un lado estaba Cristo y por el otro lado de la cruz estaba yo. Dice, eso es lo que está crucificado con Cristo, la misma cruz. No que él aquí aparte, como el ladrón y el otro ladrón, no, junto con él ahí. Eso está poderoso. Y Romanos, Hebreos también dice, y ese es el pacto que haré con ellos. Pondré mi ley en su corazón. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Y nos llevó hasta el otro lado de la cortina, ¿no? Así es que, mis amados, vayan tomando, vayan anotando, sobre todo vayan juntando algo muy importante que les vamos a hablar en el próximo capítulo, que es nosotros debemos de vivir en una justicia pasiva. O sea, Dios es el activo, nosotros los pasivos, pero también debemos de vivir bajo una teología positiva en lugar de una teología negativa. La teología positiva es lo que Él es como Redentor, es el Evangelio. La teología negativa es vivir bajo condenación, o que nuestra teología sea conocer a Dios como un Dios condenatorio o por condenación. Pero dice, pero ya nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Eso es una cita tomada de Isaías, y acá está en Hebreos con Pablo. Así es que vamos a seguir insistiéndoles que ustedes vayan yéndose por un conocimiento positivo de Dios siempre como Redentor, porque eso es lo que significa Cristo, ¿verdad? Él es nuestro Redentor eterno. Es un Redentor que nunca va a dejar de ser, dice tu sacerdote, pero la ofrenda por el pecado. Entonces, Él es el que santifica. ¿Quieres despedir el programa, Domingo? Seguro que sí. Nosotros estamos en un compromiso, porque cuando Él nos mostró en su palabra lo que Pablo dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Si yo lo hago de buena gana, recompensa tendré. Si lo hago por imposición, se me impuso. Tengo que hacerlo anyway. Y estamos nosotros igual. Ay de mí si no predico el seguro Evangelio. que sí. No podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Así es. Así es que es un gozo haber estado con ustedes, y recuerden, este es su programa de buenas noticias de gran gozo. Que Dios te bendiga ricamente.